Lucas Grant siempre había creído que el dinero podía comprar cualquier cosa: poder, lealtad e incluso salud. Y como único hijo del imperio familiar Grant, su nombre apareció en la portada de Forbes y Fortune más veces de las que podía contar. Pero esta noche, ninguno de esos titulares brillantes importaba. Esta noche, la línea de su pulso en el monitor era lo único que a la gente le importaba, y estaba desvaneciéndose. Los médicos formaban fila en el pasillo fuera de su unidad de cuidados intensivos privada. Algunos de ellos habían volado desde la otra mitad del mundo, solo para quedarse impotentes al lado de su cama. Las máquinas más caras rodeaban a Lucas como una prisión fría de acero. Su padre, Richard Grant, un hombre que una vez negoció fusiones de miles de millones de dólares sin pestañear, ahora temblaba junto a la cama de su hijo, apretando la fría mano de Lucas con ambas de las suyas. Finalmente, un cirujano dio un paso adelante, se quitó la máscara con dedos temblorosos y dijo: «Señor, hemos hecho todo lo que la ciencia médica permite. La condición de Lucas ha empeorado más allá de nuestro control. Lo siento mucho. Hemos llamado a especialistas de Johns Hopkins, Mayo Clinic, de todas partes, y todos dijeron lo mismo». La voz de Richard Grant se quebró mientras miraba el rostro pálido de su único hijo, y susurraba: «Dinero, puedo darte cualquier cosa. Te construiré un hospital. Compraré todo un laboratorio de investigación. Por favor, sálvalo». Nadie respondió en ese pasillo blanco y estéril. El silencio sabía a muerte. Fuera de la UCI, una joven empujaba su trapeador por el corredor de mármol. Su uniforme era del mismo gris opaco que el piso, y su rostro estaba medio oculto tras una máscara desechable. Se detuvo al ver la fila de médicos, los equipos de medios, los guardias de seguridad. Escuchó los susurros. El hijo del multimillonario está muriendo. Ni el dinero pudo salvarlo. Miró a través del panel de vidrio de la puerta de la UCI. Sus ojos se suavizaron al encontrarse con el rostro pálido de Lucas. Ella había limpiado ese pasillo cada noche durante 3 años. Lo había observado a través de ese mismo vidrio, sin atreverse a acercarse demasiado. Pero esta noche, algo la impulsó a avanzar. Dio un paso más cerca y su mano enguantada se posó contra el vidrio. Un guardia la vio y se acercó. «Oye, esta área está restringida. Regresa al piso inferior». Ella no se movió. En cambio, habló tan bajo que solo el guardia pudo oír sus primeras palabras. «Puedo salvarlo». El guardia rió, negando con la cabeza. «¿Sabes quién está ahí adentro? Ese hombre tiene al mejor equipo médico de América. Si ellos no pueden salvarlo, ¿quién crees que eres?». Ella lo miró con calma, pero con algo feroz en sus ojos. «Déjame verlo. Solo necesito 1 hora». Richard Grant oyó el alboroto y volvió sus ojos agotados hacia la limpiadora que se mantenía firme junto a la puerta. «¿Quién es esta?», preguntó con voz áspera. El guardia respondió rápido: «Una limpiadora, señor. Dice que puede salvar a su hijo. ¿Debo sacarla?». El pasillo volvió a quedarse en silencio. Los médicos intercambiaron miradas compasivas. Un cirujano soltó una risa amarga y cansada. Pero Richard no rió. La desesperación ya le había quitado el orgullo. Avanzó hasta quedar a pocos centímetros de la chica. «¿De verdad crees que puedes salvarlo?». Ella lo miró sin parpadear. «Sé que puedo, pero debe confiar en mí por completo. Sin interferencias, sin cámaras, solo yo y él». Los médicos protestaron. «Señor, esto es una locura. No podemos permitir que alguien sin licencia lo toque». Richard alzó la mano para silenciarlos. La chica no parpadeó. Afuera, la luna se elevaba fría y blanca sobre Nueva York. Dentro de la UCI, el monitor cardíaco latía cada vez más lento. La voz de Richard se quebró de nuevo. «Si me mientes, desaparecerás sin dejar rastro. Te lo prometo». Ella asintió. «Si fallo, no necesitarás castigarme. Él morirá de todos modos». En ese momento, Richard Grant hizo algo que nunca había hecho en sus 70 años.
puso la vida del único heredero de su imperio en manos de alguien a quien el mundo ni siquiera le prestaba atención. La chica entró, cerrando la puerta tras de sí. Uno de los cirujanos susurró para sí: ¿De qué sirve una limpiadora cuando 100 médicos ya han fallado? Afueras, Richard no respondió. Apoyó su frente contra el vidrio, observando a la chica colocar su mano sobre el pecho de su hijo. A veces, la cura que imploras está oculta en quien menos esperas. Mucho antes de las máquinas y las oraciones susurradas, Lucas Grant era el tipo de hombre cuyo nombre abría puertas antes de que él siquiera entrara. A los 32 años, ya era la cara de Grant Corporation, el imperio que su abuelo construyó con ferrocarriles y petróleo, antes de transformarse en una moderna fortaleza de tecnología, finanzas y biotecnología con sede en Nueva York y satélites en Londres, Singapur y Tokio. Lucas fue preparado para gobernarlo todo, y durante años pareció imparable. Su retrato adornaba la portada de Fortune con titulares como «El CEO multimillonario más joven» o «El futuro de la industria estadounidense». La gente envidiaba su vida. El penthouse sobre Central Park, el jet privado, la red de socios rogando por su firma. Pero nadie sabía que cada año, cuando llegaba el invierno, Lucas sentía la afilada daga bajo sus costillas. Un secreto antiguo que nunca compartió con la Junta. Una parte frágil de él que ningún dinero podía reparar. Su corazón le había traicionado desde el nacimiento, un defecto que los médicos alguna vez llamaron manejable. Manejable hasta hace 5 años, cuando colapsó en un campo de golf fuera de Boston y apenas sobrevivió gracias a una operación de emergencia que medio mundo médico calificó como milagro. Se recuperó y regresó a la sala de juntas con la misma sonrisa deslumbrante. Pero cada noche, cuando la multitud se iba y las luces se apagaban, Lucas se sentaba solo, leyendo informes médicos, resultados de pruebas y tratamientos alternativos. Invirtió millones en investigación privada, pero cada expediente terminaba igual. Una palabra que despreciaba: incurable. Ese invierno regresó con más fuerza que antes. Sus médicos insistían en una cirugía experimental. Él la postergó una y otra vez, alegando estar demasiado ocupado supervisando la próxima oferta pública inicial de la empresa, la que llevaría el valor de mercado de Grant Corp más allá de los 100.000 millones, asegurando su lugar entre los gigantes. Pero la Junta conocía la verdad ahora. Los susurros se extendían desde el último piso hasta el closet del conserje. El chico de oro de la dinastía Grant podría no vivir para ver a su empresa hacer sonar la campana en Wall Street, mientras la familia Grant luchaba con el miedo y el orgullo en torres de cristal, muy abajo, en el turno de noche. Ella se movía silenciosamente por los pasillos brillantes, empujando su carrito de limpieza. Su placa solo decía «Ella», sin apellido, sin departamento. El resto del personal la llamaba «el fantasma», porque rara vez hablaba, a menos que le hablaran primero. Trabajaba los turnos más duros, los que nadie quería, durante la noche o al amanecer, siempre en silencio, con la cabeza baja, trapeando el suelo con el mismo ritmo metódico cada noche. Para la mayoría, era invisible, una sombra fugaz que pasaba junto a los elevadores de latón reluciente. Las cámaras de seguridad apenas captaban su rostro. Nadie se preguntaba de dónde venía, por qué nunca se unía a los demás limpiadores en la hora del almuerzo, o a dónde desaparecía cuando salía el sol. Y sin embargo, durante 3 años había elegido trabajar allí, en Grant Medical, el hospital privado más avanzado de Nueva York. Conocía cada pasillo, cada puerta trasera, cada armario de suministros. A veces, cuando el pasillo estaba vacío, se detenía frente al ala de cuidados intensivos, mirando a través del cristal mientras Lucas yacía inconsciente tras otro tratamiento. Memorizaba el ritmo de los pitidos de las máquinas, cómo parpadeaban los monitores, cómo él apretaba los puños incluso dormido, como si librara una guerra dentro de sí mismo. Nunca le habló.
Nunca se atrevió a acercarse más de lo que el cristal permitía. Su trapeador era su escudo, su uniforme su armadura, pero en lo más profundo cargaba un secreto más pesado que cualquier balde. Un recuerdo de batas blancas, de aulas de medicina y quirófanos, de un nombre que una vez resonó en conferencias y revistas científicas. Pero ese nombre murió años atrás, sepultado bajo titulares que la acusaban de robo, fraude, traición. Un escándalo que la arruinó, destruyó su carrera antes de que siquiera comenzara. Dijeron que robó investigación de un poderoso conglomerado farmacéutico que vendió secretos por dinero. Las pruebas eran lo bastante graves como para silenciarla. Su mentor le dio la espalda. La universidad borró su nombre del tablón de exalumnos. Su licencia desapareció de la noche a la mañana. Y la joven que soñó con reescribir los libros de texto fue reemplazada por ella, la limpiadora, que ya sabía que era mejor no volver a hablar. Nadie conectaba aquel nombre manchado con la chica que empujaba un trapeador por pasillos estériles. Y así era como ella lo quería, invisible, segura, hasta esta noche. Cuando el príncipe heredero del imperio yacía moribundo tras el cristal, y una voz dentro de ella susurró que no podía verlo desvanecerse así, no cuando ella sabía algo que las máquinas no podían hacer, no cuando ella, y solo ella, aún recordaba la técnica que una vez lo salvó, años atrás, sin que él supiera su nombre ni su rostro. Mientras pasaban las horas y los médicos perdían la esperanza, ella ajustó sus guantes. Su pulso era tranquilo, pero su vida secreta temblaba al borde de la exposición. Algunos secretos no permanecen enterrados para siempre, especialmente cuando las familias más ricas del mundo olvidan que los milagros rara vez vienen de la sala de juntas. Dentro de la UCI, la noche parecía interminable. El zumbido de las máquinas llenaba cada segundo, mientras los médicos se mantenían congelados fuera del cristal esperando un milagro que no podían crear. Ella estaba junto a la cama de Lucas. Su mano flotaba sobre su pecho, sintiendo el débil y desigual ritmo bajo su palma. Se veía tan pequeño contra las sábanas blancas, y sin embargo su nombre pesaba miles de millones, suficiente para construir ciudades, o para enterrar a gente como ella sin dejar rastro, si fallaba esa noche. Cerró los ojos por un segundo, dejando que el zumbido de las máquinas se desvaneciera. Recordó cada diagrama que había dibujado, cada nota oculta que copió de los viejos diarios de su padre, las páginas que memorizó antes de que el mundo la llamara mentirosa. El pulso de Lucas titilaba, un tambor débil y obstinado, aún aferrado al borde. Ella susurró su nombre por lo bajo, como una promesa, y bajó la delgada manta para revelar la cicatriz frágil que cruzaba sus costillas, el recordatorio de la primera vez que ella lo salvó, sin que él supiera quién era. Arriba, Richard Grant apoyaba la frente contra el cristal, ignorando los susurros detrás de él, los miembros de la junta que había arrastrado allí en plena noche, los accionistas exigiendo respuestas en llamadas cifradas. El mundo observaba al rey de Wall Street quedarse impotente mientras su único heredero se moría. Y ahora, una simple limpiadora osaba afirmar que podía arreglar lo que su imperio de dinero no podía. Observó a ella moverse con manos firmes, presionando los dedos contra el pecho de Lucas, contando los latidos débiles, inclinándose como si escuchara un secreto bajo su piel. Un joven médico a su lado negó con la cabeza. «Señor, ella no es nadie. Esto es peligroso». Richard no se giró. Su voz fue baja y afilada. «Peligroso es enterrar a mi hijo mañana». Dentro de la habitación, Ella encontró el punto donde el pulso dudaba. Lo sintió con los dedos, tal como su padre le había enseñado. «No toda enfermedad es solo carne y sangre», solía decir. «A veces, la mente tiene la cerradura y el cuerpo la llave». Sacó el pequeño estuche de cuero escondido en el bolsillo de su uniforme. Dentro había 3 agujas finas envueltas en seda antigua, un recuerdo de lo único que conservó cuando desapareció años atrás.
La primera aguja se hundió suavemente en la piel. Su respiración coincidía con el débil pulso de Lucas. Sus manos firmes, mientras el mundo afuera contenía la respiración, esperando verla fallar. Los minutos pasaron uno por uno, como piedras cayendo al agua, hasta que los dedos de Lucas se estremecieron. Ella no levantó la vista. Volvió a susurrar, tan suave que nadie la oyó. Despierta, Lucas. No le debes nada a este mundo, excepto vivir. Afuera, Richard jadeó cuando el monitor cardíaco emitió un pitido más fuerte, más firme. La fría línea verde ya no se arrastraba hacia la muerte, sino que escalaba de nuevo hacia la vida. Un cirujano se acercó al cristal con los ojos abiertos. ¿Qué está haciendo? Richard no respondió. Acababa de ver lo imposible hacerse posible frente a sus ojos. Dentro de la habitación, los párpados de Lucas temblaron. Un gemido roto escapó de su garganta seca, como si nadara hacia la superficie desde un mar oscuro. La luz sobre la cama le hirió los ojos al abrirlos, pero lo primero que vio no fueron las máquinas ni el rostro pálido de su padre más allá del cristal. Fue a ella, la chica del uniforme gris, inclinada sobre él, sus ojos tan cerca, tan tranquilos. Intentó hablar, pero sus labios solo se abrieron con dificultad. Ella presionó sus dedos suavemente contra su muñeca. Guarda tu aliento. Te queda mucha vida por vivir. La puerta se abrió de golpe cuando Richard irrumpió en la habitación, ignorando las protestas de las enfermeras. Se detuvo a un paso de la cama, observando los ojos abiertos de su hijo, el color regresando a sus mejillas, el suave ritmo en el monitor que significaba que la vida volvía a luchar. Richard agarró el brazo de Ella. Su voz temblaba. ¿Qué hiciste? ¿Quién eres? Ella retiró lentamente la última aguja del pecho de Lucas, sin apartar los ojos de los suyos. Hice lo que me pediste, lo salvé, pero necesita descansar si quieres que viva. Los labios secos de Lucas se movieron de nuevo, intentando formar su nombre, pero ni siquiera lo sabía. Ella lo miró por última vez y luego se volvió hacia Richard. Necesito irme. Richard bloqueó su paso. Number, no te muevas. Te quedas y me dices cómo hiciste esto. ¿Quién te enseñó esto? Ella retrocedió, pero detrás de ella, Lucas encontró su voz, débil pero clara. Déjala ir, padre. Richard giró bruscamente la cabeza. Lucas, ¿no entiendes? Lucas negó lentamente, sus ojos aún fijos en la chica. Ella me salvó una vez. Creo que lo ha hecho de nuevo. Déjala ir. Los médicos rodearon la cama, revisando máquinas, preocupándose por los números y los monitores, pero ninguno de ellos pudo explicar lo que la limpiadora había hecho. En una esquina, Richard se quedó de pie, mirando la puerta por la que ella se había escabullido antes de que nadie pudiera preguntarle su verdadero nombre. Ordenó al jefe de seguridad que la encontrara, que vigilaran cada salida. Pero cuando salió el sol, Ella ya no estaba. Su casillero vacío, su uniforme doblado cuidadosamente sobre el estante, el balde seco y limpio, como si nunca hubiera existido. Pasaron los días y Lucas recuperó fuerzas más rápido de lo que cualquier gráfico podía explicar. Los cirujanos dieron entrevistas a la prensa, fingiendo que fue gracias a las máquinas, los medicamentos, los protocolos experimentales. Pero Lucas sabía la verdad. Por las noches, cuando el pasillo estaba en silencio, miraba la puerta de la UCI, medio esperando que ella apareciera otra vez. Cuando estuvo lo suficientemente fuerte para ponerse de pie, exigió a su padre que le dijera lo que sabían sobre la limpiadora. Los archivos eran escasos. Un nombre falso, un apartamento alquilado pagado en efectivo, sin parientes conocidos, sin pasado. Richard intentó descartarlo como una historia de fantasmas, una deuda saldada. Pero Lucas sabía que una deuda así nunca desaparece. En la Torre Grant, la junta se reunió en secreto, tras muros de cristal que daban al horizonte. Susurraban sobre la extraña recuperación de Lucas, sobre la limpiadora que desapareció como humo. Algunos decían que era una farsante con suerte.
Otros, que era peligrosa, alguien que sabía demasiado. Los inversores exigían explicaciones. El precio de las acciones temblaba bajo los rumores de que el heredero aún estaba demasiado enfermo para liderar un imperio de ese tamaño. Lucas ignoró los susurros. Firmaba papeles entre pruebas médicas, leía informes, pero cada segundo libre, su mente regresaba a ella, la chica que lo había salvado 2 veces, sin decirle jamás su nombre. Una noche, después de que una reunión de junta se alargara hasta pasada la medianoche, Lucas se escabulló de su equipo de seguridad. Tomó un taxi solo por primera vez en años y se encontró parado frente a un edificio de ladrillo bajo en las afueras de Queens, la última dirección vinculada con la falsa identificación de Ella. Llamó puertas, subió escaleras angostas, pero nadie había visto a una chica como ella. Nadie conocía a una limpiadora con ojos que parecían mirarte por dentro. Se sentó en la acera, bajo una farola rota, preguntándose por qué un multimillonario que podía contratar a un ejército de investigadores privados ahora estaba solo, esperando encontrar a un fantasma. Cuando finalmente la encontró, no fue gracias al dinero, sino a la memoria. En un archivo polvoriento del sótano del hospital, encontró una vieja foto del personal, una que nunca había notado antes, tomada 5 años atrás, durante su primer episodio cercano a la muerte. Los internos y estudiantes se reunían alrededor de la mesa de operaciones, y allí estaba ella, detrás de un cirujano, su cabello atado, sus ojos fijos en él a través del lente. Los mismos ojos que lo habían mirado a través del vidrio tantas noches. Los mismos ojos que lo trajeron de vuelta del borde. Su nombre no era Ella en el archivo, sino Eleanor Wu, una vez una prodigio médica que desapareció bajo una nube de escándalo. Lucas miró la vieja foto hasta que el amanecer se elevó sobre el horizonte de la ciudad. Ahora lo sabía. Ella lo había salvado 2 veces, y la deuda que tenía con ella no podía pagarse con dinero ni silencio. Lucas dejó el hospital contra las órdenes médicas y volvió a la torre. Frente a la junta, con una nueva determinación en la voz, ordenó una investigación privada sobre el conglomerado farmacéutico que destruyó el nombre de Eleanor años atrás. Su padre intentó detenerlo. El equipo legal le advirtió sobre demandas, mala prensa, contratos perdidos. Pero Lucas no dio marcha atrás. Hizo promesas en pasillos traseros, se reunió con viejos aliados que le debían favores, quemó puentes que una vez lo hicieron intocable. En medio del caos, la verdad empezó a tomar forma, pedazo a pedazo. Informes ocultos, pruebas falsificadas, pagos secretos, que llevaban a un nombre que todos conocían, pero que nadie se atrevía a decir en voz alta. Mientras abogados y lobistas luchaban a puertas cerradas, Lucas hizo lo que nadie esperaba. Volvió al hospital, no como paciente, sino como un hombre buscando a alguien que no podía olvidar. Revisó cada armario de suministros, cada sala de descanso. Habló con cada limpiador y enfermero que pudiera recordar a una chica de ojos tranquilos y manos firmes. Cada noche regresaba al mismo corredor fuera de la UCI, presionando su palma contra el vidrio donde ella una vez estuvo. En ese reflejo frío, se prometió que esa deuda no quedaría enterrada, como las mentiras que contaron sobre ella. En algún lugar de esta ciudad, Eleanor Wu seguía allí, trapeando suelos para seguir invisible, mientras el imperio que ayudó a salvar fingía que nunca existió. Lucas Grant, el chico con el corazón débil, ya no existía. En su lugar estaba el hombre que le debía todo, y esta vez la encontraría, sin importar lo que le costara. Durante días, Lucas desapareció de reuniones y llamadas que normalmente lo envolvían como cadenas. Los asesores de su padre susurraban que estaba perdiendo el enfoque. La junta temía que la oferta pública inicial se escapara entre sus dedos si el heredero dorado seguía persiguiendo sombras. Pero a Lucas ya no le importaban los accionistas que medían el valor en columnas de ganancias y pérdidas. Le importaba la única persona que le salvó la vida
cuando las mejores mentes de la medicina fracasaron 2 veces. La única que nunca pidió nada a cambio. En su oficina privada, clavó cada fragmento de su antigua vida en la pared. La tarjeta de estudiante descolorida, los recortes de prensa que la llamaban ladrona, los archivos escondidos de un viejo profesor que alguna vez habló en su favor, antes de retirarse en silencio. Lucas estudió los nombres que aparecían una y otra vez. El mismo conglomerado farmacéutico que había sido socio de Grand Corp en más de media docena de proyectos. Los mismos ejecutivos que una vez se sentaron frente a él en lujosas mesas en Dubái y Londres. Ahora lo veía claro, la conexión que le retorcía el estómago de rabia. 5 años atrás, el año en que colapsó por primera vez en aquel campo de golf, fue el mismo año en que desapareció la investigación de Eleanor. Un informe confidencial había transferido silenciosamente las patentes que ella desarrolló a una empresa fantasma que ahora tenía la clave para un tratamiento cardíaco de $1.000 millones. Lucas observó el viejo diagrama que ella había dibujado, los mismos patrones que trazó sobre su pecho aquella noche, mientras las máquinas fallaban. Se preguntó cuántas vidas más podría haber salvado si no hubieran enterrado su nombre. Llamó a un viejo amigo de Harvard, Oliver Hale, ahora abogado con fama de sacar secretos de bóvedas de acero. Oliver una vez bebió whisky barato con Lucas en habitaciones de dormitorio, antes de los trajes y los informes financieros. Ahora se sentaba frente a él, mirando la pared con la vida de Eleanor armada como un rompecabezas. «Sabes que esto es una guerra», dijo Oliver. «Si vas tras ellos, también te van a enterrar a ti». Lucas se recostó en su silla. «Ya intentaron enterrarme 2 veces. Sigo respirando porque ella no los dejó». Mientras Oliver buscaba vacíos legales, Lucas visitaba todos los lugares que pudieran recordarla. Encontró el antiguo edificio de apartamentos donde ella alquiló una sola habitación bajo un nombre falso. El casero se encogió de hombros y dijo que la chica callada siempre pagaba en efectivo, y no dejó rastro cuando se fue. Encontró una cocina comunitaria de una iglesia donde ella alguna vez fue voluntaria al amanecer. La anciana monja allí recordó a una chica de manos suaves que nunca pidió ayuda, pero siempre se quedaba hasta tarde para barrer los pisos. Una noche, Lucas se sentó en una banca fría, fuera de esa iglesia, mirando el tráfico que avanzaba lentamente, preguntándose si ella también lo estaba observando, permaneciendo lo suficientemente cerca como para verlo vivir, pero lo suficientemente lejos como para seguir olvidada. Deseaba poder decirle que no quería que un milagro desapareciera en la oscuridad otra vez. Quería que ella se quedara a su lado, en la luz, donde nadie pudiera torcer su nombre en algo sucio. Mientras tanto, el gigante farmacéutico sentía su respiración en la nuca. Se filtraban rumores de que el heredero Grant se preparaba para cortar una sociedad valorada en miles de millones, una alianza que alimentaba dinero por canales secretos, que aceitaba las manos correctas para mantener cierta investigación enterrada. Sus abogados enviaban amenazas disfrazadas de lenguaje cortés, advirtiendo sobre incumplimiento de contrato, desestabilización del mercado y escándalos potenciales si Grand Corp se negaba a mantenerse en silencio. Lucas ignoró cada advertencia. Presionó a Oliver para que excavara más profundo, para encontrar las firmas que vincularan a las empresas fantasma con la misma sala de juntas que alguna vez brindó con copas de champán en el cumpleaños de su padre. Cuanto más investigaban, más feo se volvía. Sobornos a un profesor moribundo que una vez supervisó la tesis de Eleanor, acuerdos confidenciales con denunciantes que desaparecieron en el extranjero, donaciones disfrazadas de caridad fluyendo hacia cuentas fantasma. En su ático, tarde por la noche, Lucas miraba las luces de la ciudad preguntándose si ella hacía lo mismo, observando las torres que mantenían su verdad encerrada. Extrañaba la manera en que su mano había estabilizado su pecho,
la calma y certeza en sus ojos cuando todos los demás se habían rendido. Extrañaba la parte de sí mismo que se sentía humana cuando la miraba. No una cifra en una hoja de balances, no un príncipe en una torre de cristal, solo un hombre con un corazón roto, pidiendo a alguien que lo mantuviera unido una vez más. Richard Grant intentó traerlo de vuelta a la realidad. Se quedó parado en el marco de la puerta una noche, mientras Lucas leía declaraciones y viejas revistas médicas extendidas sobre su escritorio. «Hijo, estás apostando todo lo que construimos. Esta compañía necesita tu enfoque, no tu obsesión con una chica que eligió desaparecer». Lucas levantó la vista, sus ojos más claros que en años. Ella no eligió desaparecer. Tú hiciste este mundo tan estrecho que no le dejaste espacio para existir. Richard golpeó la mesa con una mano. ¿Crees que no sé cómo funciona este juego? Construí este mundo para que tú nunca fueras impotente. Y aquí estás, dispuesto a destruirlo por alguien que ni siquiera se atreve a mostrar su rostro. Lucas se levantó, doblando una de las viejas notas de investigación de Eleanor en su bolsillo. Si ella no quiere mostrar su rostro, la encontraré, y les mostraré a todos lo que enterraron. Salió antes de que su padre pudiera decir más. Fuera de la sala de juntas, los mismos hombres que una vez brindaron por él susurraban a sus espaldas, algunos listos para botarlo fuera si seguía presionando. Pero ninguno de ellos sabía lo que se sentía despertar en una cama de hospital, porque una chica que nadie contrataría ni para limpiar pisos aún sabía más que 100 hombres con diplomas enmarcados. Una semana después, Lucas se sentó en silencio en el fondo de una vieja sala de conferencias en la Facultad de Medicina de NYU. Un ponente invitado presentaba un estudio sobre terapias cardíacas alternativas, citando una investigación que sonaba inquietantemente familiar. El cirujano joven recitaba estadísticas y diapositivas que parecían demasiado pulidas, demasiado limpias, despojadas de las notas escritas a mano que Eleanor solía llenar en sus diarios. Lucas esperó hasta que comenzó la sesión de preguntas y respuestas. Luego se levantó y formuló una sola pregunta que quebró la sala como una piedra a través del vidrio. «¿De dónde obtuvo esos datos?», preguntó con voz calmada. Las filas de estudiantes quedaron en silencio. El cirujano balbuceó una frase genérica sobre apoyo institucional, pero Lucas insistió. ¿Alguna vez conoció a la investigadora que escribió esos datos? ¿Le pidió permiso antes de robar su nombre de la portada? Susurros cruzaron el aula. El cirujano miró al moderador del profesorado, que se veía pálido como una piedra. Lucas metió las manos en sus bolsillos, como un tiburón sonriendo en una sala que creía que venía desarmado. Después de la conferencia, acorraló al cirujano entre dos máquinas expendedoras. Lo presionó por un nombre. El chico se quebró como vidrio barato. Soltó un nombre, no el de ella directamente, sino el del viejo profesor que había avalado el artículo robado. Lucas salió a la noche invernal con su aliento humeando en el frío. Sabía a dónde ir después. Encontró al profesor en una clínica privada, un hombre que alguna vez le prometió a Eleanor que reescribiría los libros de texto, antes de rendirse cuando el gigante farmacéutico le ofreció un retiro dorado. Lucas se sentó frente a él, en una oficina blanca que olía a antiséptico y virtud falsa. No levantó la voz, no amenazó, solo colocó la cadena de pruebas sobre el escritorio pulido, cada pieza suficiente para arruinar el retiro cómodo del profesor, su legado, su reputación cuidadosamente limpiada. Al final, el hombre firmó una declaración, con las manos temblando mientras sostenía el bolígrafo, confirmando que el trabajo de Eleanor fue robado, confirmando los archivos enterrados, los pagos secretos, la mano oculta que la hizo desaparecer. Lucas salió con esa declaración quemándole un agujero en el bolsillo del abrigo. Sabía que no era suficiente. Necesitaba que ella estuviera Chimeri a su lado cuando el mundo viera la verdad. Necesitaba que lo dijera con su propia voz.
Cuando volvió a su ático, Oliver lo esperaba. Nuevos documentos extendidos sobre la mesa. Un plan para llevar al gigante farmacéutico a los tribunales, romper los contratos, exponer la mentira de $1.000 millones. Esto no se sostiene si ella no aparece, advirtió Oliver. Tienes las pruebas, pero no la tienes a ella. Si se queda oculta, la Junta enterrará esto antes de que las acciones toquen el suelo. Lucas volvió a mirar el horizonte, la ciudad brillando como un campo de estrellas rotas. Entonces la encontraré, no con dinero, no con abogados, sino con la verdad que me dio la noche que todos los demás se rindieron. Cerró los ojos y por primera vez desde aquella noche casi pudo sentir sus dedos sobre su pecho de nuevo, firmes y cálidos, recordándole que aún estaba vivo. En algún lugar de la ciudad, Elinor Wu también seguía viva, y él ya había terminado con vivir sin ella. Lucas sabía que si quería encontrarla, tenía que dejar de buscar con los ojos de un hombre acostumbrado a comprar secretos. Tenía que recordar quién era ella, no quién decían que era. Así que empezó a volver a los lugares donde la gente era invisible. Visitó refugios nocturnos donde las limpiadoras se encorvaban sobre cafés fríos. Habló con enfermeras que trabajaban turnos dobles y cajeros que nunca pedían nombres. Poco a poco surgió un patrón. Historias sobre una chica callada que ayudaba a curar heridas pequeñas en la sala de descanso del personal. Una chica que siempre se iba antes del amanecer. Una chica que nunca pedía nada. Una noche lluviosa, Lucas estaba bajo la luz amarilla de una farola frente a una lavandería 24 horas en Brooklyn. Observó la puerta abrirse y una mujer salir. Llevaba una sudadera con capucha gris bajada sobre el rostro. Miró hacia arriba una sola vez antes de agachar de nuevo la cabeza, pero ese segundo fue suficiente. Esos ojos lo habían perseguido cada noche desde la UCI. Elinor, dijo su nombre como una oración que no merecía. Ella se quedó congelada, pero no huyó. Tal vez porque ya estaba demasiado cansada para correr, o tal vez porque sabía, en el fondo, que él la encontraría eventualmente. Lucas dio un paso hacia ella. Su respiración se detuvo cuando ella no se alejó. «Te he estado buscando», dijo, con una voz más suave que el ruido de la ciudad a su alrededor. «No deberías haberlo hecho», respondió ella, con un tono plano, pero sus ojos traicionaban su calma. Él vio el agotamiento allí, el filo del miedo, y algo más, algo que parecía esperanza intentando sobrevivir. «Te debo más que mi vida», dijo Lucas. «Te debo la verdad. Y tu nombre». Elinor miró más allá de él, hacia los letreros de neón que parpadeaban al otro lado de la calle. El mundo que una vez le dio la espalda. «No lo quiero de vuelta», dijo. «No quiero que me arrastren de nuevo». Él negó con la cabeza. «Mereces más que trapeadores y pasillos vacíos. Mereces terminar lo que te arrebataron». Ella casi rió, pero la risa se rompió a mitad de camino. El aire entre ellos se le escapó. «¿Crees que simplemente me dejarán levantarme otra vez? ¿Crees que van a disculparse y devolverme todo porque tú lo dices?» Lucas dio un paso más, hasta que sus hombros casi se tocaron. «No porque lo diga yo, porque lo dirás tú. Ellos arruinaron mi nombre también, intentaron enterrarme vivo. Pero tú me devolviste cuando todos los demás médicos se rindieron. No pediste permiso esa noche. No esperaste que alguien te dijera que era seguro. Así que no me pidas quedarme parado y verte desaparecer otra vez». Extendió la mano como si ella pudiera tomarla. No lo hizo, pero tampoco se alejó. Miró esa mano extendida como si fuera fuego, algo cálido y peligroso. «No puedo luchar sola contra ellos», susurró. Él casi sonrió. «No lo harás». A la mañana siguiente, la noticia estalló como vidrio rompiéndose sobre mármol. El joven CEO de Grand Corporation presentó una moción para congelar todos los contratos pendientes con Trident Pharmaceutics, citando evidencia de fraude y robo de propiedad intelectual.
la junta entró en pánico. Los inversionistas llamaron en plena madrugada. Los abogados de la familia amenazaron con sacar a Lucas de su propia oficina. Pero cuando las cámaras llegaron a las escaleras del tribunal, no encontraron a Lucas solo. Eleanor estaba a su lado, el rostro pálido pero la barbilla en alto. El mundo vio a la chica que una vez borraron, ahora de pie bajo los reflectores, con carpetas de evidencia marcadas con su nombre en cada página. Desde el piso más alto de la torre, Richard Grant observaba mientras los reporteros gritaban preguntas imposibles de acallar por cualquier equipo de relaciones públicas. Sabía que los números caerían, sabía que las acciones del imperio se desplomarían, pero cuando vio a su hijo de pie, hombro a hombro con la chica que nunca debió volver a hablar, vio algo que se parecía sospechosamente al verdadero poder, el que no se dobla cuando los cheques cambian de manos. En el tribunal, los abogados farmacéuticos sonrieron desde escritorios brillantes, pero la voz de Eleanor no tembló. Expuso cada nota robada, cada prueba de laboratorio, cada firma forzada bajo amenaza. Mostró cómo su trabajo fue blanqueado a través de empresas fantasma, cómo el fármaco milagroso que Lucas había financiado se construyó sobre sus planos robados. Lucas permaneció detrás de ella cada minuto, con los ojos fijos en el jurado, asegurándose de que cada palabra que ella pronunciaba cayera como una piedra en agua profunda. En el cuarto día, la defensa intentó romper su calma, arrojándole a la cara titulares de su antiguo escándalo, llamándola mentirosa, ladrona, fracasada. Ella no se inmutó, solo giró un poco la cabeza, mirando a Lucas sentado 2 filas detrás, y luego volvió al abogado. «Llámeme como quiera», dijo, «pero cada vez que lo haga, recuerde que soy la razón por la que él está vivo para oírle mentir». El tribunal contuvo el aliento. Lucas sintió que algo dentro de él se rompía y se liberaba. Un peso que le había oprimido el pecho durante años se levantó con esa sola frase. Comprendió, entonces, que sin importar lo que sucediera después, aunque perdieran todos los contratos, aunque quedaran solos, ella nunca volvería a ser invisible. Fuera del tribunal, las cámaras esperaban para retorcer cada detalle. Algunos titulares la llamaron heroína, otros una impostora disfrazada. Protestas estallaron en las aceras. Algunos la apoyaban, otros escupían rumores viles. Pero en cada foto, la mano de Lucas rodeaba la de ella como un ancla. Trident usó cada truco que les quedaba. Sobornaron testigos, canalizaron dinero en silencio. Pero Oliver Hale arrastró esos secretos a la luz, pieza por pieza. Cada noche, Lucas y Eleanor se sentaban juntos en una sala de conferencias alquilada, marcando archivos con resaltadores, armando la verdad que ella pensó que nunca sería lo bastante fuerte como para decir en voz alta. A veces discutían, a veces guardaban silencio, pero nunca más estuvieron solos en la oscuridad. Cuando llegó el veredicto final, la sala no estalló en vítores, cayó en un silencio tan agudo que cortaba. Las palabras del juez retumbaron en la cámara de mármol como un trueno. Trident fue declarada culpable de fraude, obligada a ceder las patentes y multada con miles de millones en daños. La junta de Grant Corporation intentó fingir que eran espectadores inocentes. Pero Lucas se colocó frente a los micrófonos esa tarde y le dijo al mundo: «Nunca volveré a firmar un papel sin leer la letra pequeña 2 veces». Los periodistas le preguntaron si planeaba reconstruir los contratos perdidos, si la familia perdonaría las pérdidas. Él miró directamente a las cámaras. «El dinero se puede recuperar. Una vida robada, no». Esa noche, Eleanor se sentó frente a él en el mismo diner tranquilo, donde una vez se escondió entre turnos. Tomaba café frío mientras él la miraba como si estuviera memorizando cada peck freckle de su mejilla. «Deberías odiarme», dijo Lucas. «Te arrastré de vuelta a esta guerra». Ella negó con la cabeza. «Me devolviste lo único que vale más que un pasillo limpio: mi nombre». Ella tomó su mano. Esta vez,
Sus dedos encajaron entre los de él como si siempre hubieran pertenecido allí. Él los apretó con tanta fuerza que el mundo podría haberse derrumbado a su alrededor, y no lo habría notado. Allá afuera, las luces de la ciudad aún parpadeaban, frías y codiciosas. Pero por primera vez que podía recordar, a Lucas no le importaba lo que Wall Street pensara de él. Le importaba la chica que le enseñó a respirar otra vez. La chica cuyo nombre el mundo nunca volvería a olvidar. La chica a la que nunca dejaría desaparecer en silencio mientras él viviera. Cuando él intentó bromear sobre que ella saliera del laboratorio a tomar aire fresco, ella apenas sonrió. Nada bueno en su mundo permanecía intacto por mucho tiempo. Una tarde, mientras una llovizna gris golpeaba los ventanales del laboratorio, Elinor lo apartó a un lado, sus dedos retorciendo un lápiz con nerviosismo. «Encontré algo», dijo, con la voz tensa. Él se inclinó sobre su hombro para leer las líneas de números y escaneos extendidos frente a ella. Elinor señaló un pequeño grupo de irregularidades enterradas en sus últimos resultados médicos, algo que los mejores médicos habían pasado por alto o ignorado, algo que ella no podía fingir que no existía. «Ha vuelto», dijo. Su mano tembló al decirlo. Durante un largo momento, él no habló. Solo alzó la mano y le acarició el rostro, apartando un mechón de cabello húmedo por la preocupación. Luego sonrió con esa misma sonrisa torcida y obstinada que le daba al consejo cuando le decían que algo era imposible. «Entonces lo arreglamos otra vez», dijo. «Pero esta vez», susurró Elinor, «es diferente. El tejido cicatricial es peor, el daño es más profundo. No sé si ni siquiera yo pueda...» No pudo terminar la frase. Él apoyó su frente contra la de ella, su voz tan baja que solo ella podía oírla. «Tú me devolviste cuando el mundo se rindió. Si me voy otra vez, quiero que seas tú lo último que vea, no una máquina fría. Solo tú». Ella lo empujó, frustrada por lo tranquilo que sonaba. «¿Crees que esto es romántico, Lucas? ¿Crees que es noble? No lo es. No puedes simplemente elegir morir en mis brazos porque suena como un buen final para ti. Lucha. Lucha por cada maldito aliento, porque me lo debes». Sus ojos brillaban, y por primera vez desde el juicio, él vio la grieta en su armadura, la parte de ella que aún era aquella estudiante asustada, que vio su futuro arder alrededor de su nombre. Lucas la abrazó, y la dejó quedarse allí hasta que su respiración se estabilizó. Cuando ella se separó, se secó los ojos con el dorso de la mano y señaló de nuevo los resultados. «Hay algo que podemos intentar, pero no es legal aquí aún, es experimental. Y el riesgo es...» Tragó saliva con dificultad. «Si falla, no solo fallará a Lucas, te destruirá». En esa habitación, él asintió. «Entonces lo haremos donde no puedan decirnos que no, donde no sean dueños de las palabras posible e imposible». Por primera vez en semanas, ella rió, una risa aguda, húmeda, y le dio un suave golpe en el pecho. «Odio lo fácil que lo haces parecer». Él atrapó su mano y la llevó a sus labios. «Por eso me mantienes cerca». Los días siguientes pasaron en vuelos secretos y acuerdos silenciosos. Oliver encontró un pequeño equipo dispuesto a operar en el extranjero, donde la burocracia no podía estrangularlos. Elinor trabajó sin descanso, construyendo equipo personalizado desde cero, recalibrando protocolos que antes solo había soñado escribir. Se movía por pasillos estériles como un fantasma otra vez. Pero esta vez, Lucas siempre estaba a su lado, recordándole que comiera, atrapándola cuando olvidaba dormir, incluso cuando el miedo en sus ojos decía que todo le sabía a metal. La noche antes de la cirugía, se acostaron lado a lado en una pequeña habitación de hotel frente al océano oscuro. Ninguno de los dos durmió. Ella trazó con el dedo la cicatriz en su pecho, la vieja y la nueva, el mapa que marcaba donde sus agujas lo trajeron de vuelta. Él atrapó su mano y la sostuvo contra su corazón, sintiendo cuán delgada era la pared entre el mañana y el siempre.
Si esto funciona, dijo él, ¿qué harás entonces? Ella sonrió contra su hombro. Terminaré mi investigación. Construiré esa clínica con la que soñábamos cuando éramos niños, llenos de ideas imposibles. Un lugar donde no importe tu nombre o tu billetera. Solo un lugar que escuche. Él besó la coronilla de su cabeza. Entonces más te vale no dejarme morir. Ella le dio un golpecito en el pecho y rió, tan suavemente que él deseó poder embotellar ese sonido para siempre. Cuando amaneció, fueron juntos a la clínica, tomados de la mano. El equipo los esperaba en la entrada trasera. No había prensa, ni consejo, ni imperio observando. Solo Lucas, Eleanor y el pequeño círculo de personas que no les debían nada, excepto honestidad. Mientras lo llevaban a la sala estéril, él mantuvo sus ojos fijos en los de ella. ¿Confías en mí?, preguntó, mientras la máscara anestésica flotaba sobre su rostro. Siempre, dijo ella, con la voz quebrada por la luz blanca. Cuando sus ojos se cerraron, ella permaneció a su lado, una mano descansando sobre el borde de la mesa, la otra aferrada al relicario que llevaba bajo su bata. Un diminuto retrato de sus padres y una nota descolorida de su antiguo mentor, quien alguna vez la llamó la mente más valiente de su generación. Las horas pasaron. Las máquinas pitaban. El viento del océano sacudía las ventanas. Dentro de esa sala, la calma de Eleanor se rompía y se reconstruía una y otra vez. Guiaba a los cirujanos, ajustaba el procedimiento a mitad de paso, exigía que confiaran en sus ecuaciones por encima del protocolo estándar. Su voz no tembló, ni siquiera cuando su corazón gritaba que podía perderlo de todos modos. En medio del caos, uno de los cirujanos más veteranos se inclinó y susurró: ¿Quién te enseñó todo esto? Eleanor no apartó la vista del pecho de Lucas, que subía y bajaba bajo las luces. Nadie, dijo. Me enseñé sola, porque nadie más se atrevió. Cuando terminó, el cirujano jefe dio un paso atrás, quitándose los guantes con manos temblorosas. La miró a ella y luego al monitor, que ahora pulsaba con un verde constante y tranquilo. Eleanor se desplomó en la silla más cercana, con los ojos fijos en la respiración de Lucas. El mundo fuera de ese pequeño cuarto aún no sabía que el chico al que llamaban el príncipe multimillonario había escapado nuevamente de la muerte, y esta vez ninguna junta directiva, escándalo o mentira, podría reescribir de quién fueron las manos que lo trajeron de regreso. Cuando Lucas despertó, era de noche otra vez. El océano susurraba contra el vidrio. Sintió sus dedos entrelazados con los de él, su cabeza descansando sobre el borde de la cama, profundamente dormida, por primera vez en días. Sonrió, suave y pequeño, y movió apenas su mano para rozar con el pulgar sus nudillos. Ella se movió, parpadeando al despertar, con los ojos abiertos de alivio al verlo mirándola. «Te dije que volvería», dijo él con voz ronca. Ella rió y lloró al mismo tiempo, apoyando la frente en su muñeca. Él enredó los dedos en su cabello. «No más huir», susurró él. «No más fantasmas», asintió ella contra su mano, y por primera vez también lo creyó. Fuera de las ventanas de la clínica, el primer borde rosado del amanecer partía el cielo negro del océano. En algún lugar, las torres de la ciudad esperaban para tragarlos otra vez, para torcer sus nombres en historias que no podían controlar. Pero allí, en ese pequeño círculo de luz y sábanas limpias, ya no había futuros robados. Solo estaba Lucas, respirando con firmeza bajo su palma, y Eleanor Wu, ya no un fantasma, sino una mujer que se plantó entre la muerte y el hombre al que se negó a perder. Semanas después, cuando Lucas fue lo suficientemente fuerte para caminar sin ayuda, se paró con Eleanor en la azotea de la nueva clínica que estaban construyendo juntos. Debajo de ellos, la ciudad latía como siempre, indiferente a los milagros y tragedias por igual. Pero allá arriba, el viento cargaba algo más limpio que el ruido,
una promesa de que su guerra había esculpido un pequeño rincón del mundo donde nadie sería olvidado otra vez. La prensa lo llamó el multimillonario que lo arriesgó todo por un fantasma. Y ahora ese fantasma era carne y hueso a su lado, su bata blanca brillando contra el sol de la mañana, su nombre cosido con orgullo sobre el corazón, Doctora Eleanor Wu, ya no borrada, ya no escondida detrás de cubetas y pasillos silenciosos. Inversionistas que antes llamaban a Lucas imprudente, ahora rogaban por ser parte de la nueva fundación que él y Eleanor estaban construyendo. Pero esta vez, él los obligó a firmar papeles que no les daban ningún control sobre su trabajo, sin oportunidad de convertir su investigación en otra mercancía para ser acaparada por el mejor postor. El mundo aún giraba alrededor del dinero, pero en ese pequeño rincón plantaron algo que ningún dólar podía comprar: la simple verdad de que algunas vidas merecen ser salvadas, no porque valgan miles de millones, sino porque valen todo. Algunas noches todavía se sentaban juntos, mucho después de que el personal se fuera a casa. Lucas se recostaba en su silla leyendo las notas garabateadas de Eleanor esparcidas por la mesa, y ella lo observaba como lo hacía ella a través del cristal años atrás, cuando solo era una limpiadora con un secreto demasiado pesado para decir en voz alta. A veces él se burlaba de su terrible caligrafía, y a veces ella le recordaba que estaba vivo gracias a esos mismos garabatos. Discutían sobre todo, excepto sobre una sola cosa que ambos sabían sin duda. Lucharían el uno por el otro cada vez, sin importar cuán altas se alzaran las torres o cuán profundas fueran las mentiras. El día que se inauguró la nueva ala de la clínica, Eleanor se paró frente a las cámaras por primera vez sin titubear. Le contó al mundo su historia con sus propias palabras, cómo un sistema que prometía salvar vidas, en cambio, aplastaba a quienes se atrevían a pensar diferente. Cómo a veces hacía falta un hombre con todo por perder para defender a alguien que ya no tenía nada, tras lo cual esconderse. Cuando terminó, se giró y encontró a Lucas esperando tras bastidores, aplaudiendo lento y orgulloso, como si estuviera dispuesto a quedarse allí para siempre si ella se lo pedía. Ella caminó hacia él sin dudarlo, y cuando él la abrazó, no había cristal entre ellos, ni secretos que enterrar. Mucho después de que se fueran los reporteros, los donantes y los miembros del consejo en sus autos negros, Lucas y Eleanor se quedaron bajo el suave zumbido de las luces de la nueva ala. Él le tocó la mejilla, como lo hizo aquella primera noche, cuando le prometió la verdad. Ella le preguntó qué veía ahora cuando la miraba, no a la cirujana ni al escándalo, solo a ella. Él respondió sin pensar. «Veo la razón por la que aún estoy aquí», dijo. «Veo cada aliento que no pudieron quitarme porque tú no los dejaste». Ella rió, suave y cansada, apoyando la frente en su pecho. «¿Y qué ves cuando te miras a ti mismo?», preguntó ella. Él lo pensó por un latido, luego rozó sus labios contra su cabello. «Veo a un hombre que por fin sabe lo que cuesta una vida de verdad y con quién quiere vivirla». Ella sonrió, sus manos deslizándose entre las de él, su corazón latiendo con firmeza contra sus costillas. Arriba, la ciudad seguía inquieta, hambrienta por el próximo escándalo, el próximo imperio que construir y destruir. Pero dentro de ese pequeño círculo que crearon juntos, dos personas que una vez fueron enterradas bajo secretos, ahora se mantenían en pie sin miedo. Algunas deudas se pagan en silencio, otras en oro, pero las más raras se pagan en amor. «El amor no es lo que nos salva», le susurró Lucas una vez en la oscuridad. «El amor es lo que nos hace pelear cuando todo lo demás nos dice que nos rindamos». Y por una vez, Eleanor no discutió, solo asintió y lo dejó abrazarla más fuerte bajo el cielo interminable de Nueva York.